No Solo Delphi, episodio 19. Bienvenidos a nosolodelphi.com, el podcast, el programa donde hablamos entre otras cosas de Delphi. Mi nombre es Johnny Suárez, programador Delphi y MVP de Embarcadero en Colombia. Y al otro lado del charco tenemos a Emilio Pérez, consultor Delphi y también MVP de Embarcadero en España. Hola Emilio, ¿qué tal estás? ¿Qué tal esta semana? ¿Ya no llueve tanto por allá? Sí, no, la lluvia no nos abandona. Parece que no está aquí cayendo el diluvio, porque está cayendo muchísima agua y la verdad que se agradecería que cayera poquito a poco, no toda junta, ¿no? Porque no hemos llevado mucho tiempo de sequía y bueno, parece ser que durante esta semana quiere venir toda junta, ¿no? Y bueno, sí, y muy contento porque en esta semana tuvimos el evento donde hablamos sobre FireMonkey y bueno, muy contento la aceptación. Hubo unas cuantas personas que aprovecharon esa hora que estuvimos para responderle en directo todas esas dudas que ellos tenían y bueno, también pues la gente que están accediendo vía YouTube o vía nuestra página de nosolodelphi.com y están entrando y viendo porque estamos comprobando que está habiendo mucha gente que están llegando. Y tú, bueno, Sí, así es. Parece que que la gente ha ido entendiendo el mecanismo de alguna pregunta y han ido interactuando pues con el tema para poder y han ido entendiendo cómo es que queremos llevar a cabo el evento. Sí, al final es muy sencillo. Bien, cuando entras y ves el vídeo en sí, pues puedes pulsar abajo en ver en YouTube y si lo ves en YouTube tienen un chat en el lado derecho donde la gente puede escribir directamente. Si no, también pues pueden poner comentarios y nosotros estábamos continuamente mirando los comentarios a ver si aparecía algo y también otras personas previamente nos envió un correo electrónico con dudas. Entonces, una vez al mes pues dedicamos una hora. Bien estoy yo, bien estará Johnny o bien estará pues algún experto que quiera aparecer. Así pues, hacemos una llamada a la audiencia por si el mes que viene, que ya sería el mes hemos tenido de marzo, pues el de abril, pues si algún experto quiere salir, quiere venir, pues será bien recibido, ¿vale? Temática, pues no, de momento no lo hemos pensado, pero si algún experto en facturación electrónica, que es algo muy en auge, pues quiere responder dudas y aparecer con nosotros, pues será bien recibido. ¿Qué te parece, Johnny? No, pues excelente, porque así podemos tener diferentes temáticas, diferentes temas. Es muy chévere cuando mandan preguntas antes, porque uno puede pues como organizar mejor la respuesta. Pero también es muy chévere cuando preguntan en vivo, porque hay cosas pues preguntas que uno no se espera o así, y las va respondiendo naturalmente de forma como se le presentan a uno las cosas en el día a día, ¿no? De forma inesperada, natural. Sí, y bueno, como expertos, pues tenemos que responderla a nuestra manera, porque bueno, expertos dentro del conocimiento que cada uno tenemos, ¿verdad? Y bueno, Johnny, ¿qué tal tu semana? La mía no, pues impresionado, le cortaron el pelo a mi gata. Ah, qué bien. Y no sé si ese es el estilo o se les ha ido la mano o qué, pero me la han dejado un poco extraña. No parece la misma. Vaya. Y en cuanto al trabajo, pues FireMonkey y más FireMonkey toda la semana. Ya sabes que me gusta moverme en esas aguas del Ujú. FireMonkey. Pues normal, entregando cosas del trabajo, aprendiendo cada vez más. Uno siempre que entra aprende y aprende cada vez más. La verdad que sí. Y bueno, entonces vamos a la sección de noticias y eventos de la semana. Bueno, Emilio, ¿qué noticias tenemos esta semana? Pues esta semana vamos a empezar, por ejemplo, con CrossVCL. A lo largo de la semana está dando mucho de qué hablar el lanzamiento de CrossVCL, que promete compilar aplicaciones VCL directamente hacia Mac. De hecho, en el evento de alguna pregunta nos preguntaron al respecto, y es que todo el mundo está muy intrigado por esta nueva forma de compilación, ya que promete compilar nuestras apps VCL para MacOS sin necesidad de hacer grandes cambios. Y entonces la gente se pregunta si esto va a eliminar FireMonkey. Sin embargo, es el propio Eugene Kryukov, el creador de esta herramienta y otras más, pues comenta que esto más bien es un complemento a FireMonkey en lugar de ser pues una competencia. Cada cosa tiene su sitio, ¿vale?
¿Qué otra noticia tenemos, Johnny? Craig Chapman ha publicado el pasado viernes las cabeceras completas, bueno, excepto 12 funciones que él mismo no especifica cuáles son, pero casi completas de la biblioteca Xlib. Creó, las colocó en una biblioteca propia que la llamó DragLash. Pero entonces, ¿qué es Xlib? Xlib es una biblioteca nativa de gráficos para Linux y bueno, es común que algunas otras bibliotecas como Xview, Motif, GTK o Qt, que son muy utilizadas en Linux, todas estas bibliotecas utilizan Xlib porque Xlib es la biblioteca nativa de gráficos, incluso para servidores Linux o Linux de escritorio, ¿no? Sí, sí, Linux se usa por detrás, X11 se llama, y el motor gráfico, y bueno, esta es Xlib lo que hace hablar con él, y bueno, si de lo que han nombrado, pues Qt, por ejemplo, pues muchas aplicaciones están hechas con esa tecnología, y seguro que una de ellas usa Lazarus para crear la parte visual, para crear formularios, para crear botones, etcétera, etcétera. De hecho, creo que puede usar las dos, ¿no? Uno le puede decir si quiere GTK o quiere usar Qt. Son las bibliotecas como más utilizadas. Pero entonces, Craig Chapman lo que hizo fue colocar en su biblioteca las cabeceras de Xlib por si a alguien se le ocurre alguna idea. Yo creo que a nuestros oyentes le están ocurriendo ideas al respecto de qué pueden hacer con algo así, ¿no? De hecho, por ejemplo, no sé si uno podría utilizar estas cabeceras que hizo Craig para crear aplicaciones directamente desde Delphi a Linux. O sea, él no las ha utilizado, pero sí hizo la traducción de las cabeceras. Como quien dice, las dejó disponibles para que alguien que tenga alguna idea interesante pueda trabajar con ellas, ¿no? Y por ejemplo, un cross VCL para Linux, ¿no? Por Exacto. ejemplo, ¿no? Ujú. Sí, ahí ya de una vez empiezan a correr las La ideas, verdad que ¿no? sí, se ve interesante. ¿Y qué otra noticia tenemos por ahí, Emilio? Pues bueno, me he encontrado que TMS ha presentado en una noticia, el título de la noticia pone TMS Radical Web, haciendo alusión a RAD de desarrollo rápido de aplicaciones. Y bueno, con estos componentes pues se puede trabajar en modo RAD y crear una aplicación web. Vamos a dejar un anuncio del 14 de febrero donde hay un vídeo explicativo y si lo buscas dentro de TMS pues se llama TMS Web Core y para este trial primero o para acceder a estas versiones se necesita pues tener una licencia OLAC, acceso completo de TMS. He visto el vídeo y se me parece mucho a un Unigui, es decir, con los componentes en la paleta, poner el label, el edit y demás y ir trabajando con ellos. Incluso crear un proyecto que se llama Web Application o TMS Web Application, algo así. Y la verdad que bueno, no sabemos cómo está creado por detrás ni qué utiliza, si utiliza qué framework, pues Bootstrap o qué framework utilizará por detrás de JavaScript, pero lo que sí dicen es crear aplicaciones sin saber JavaScript, aplicaciones web sin saber JavaScript, ¿no? Así es como se están definiendo y bueno, como sabemos hay otros productos que hacen esa tecnología, no sabemos tampoco hasta dónde van a llegar con estos componentes, pero bueno, es bueno que vayan saliendo nuevos componentes sobre el estilo. Y bueno, Johnny, ¿qué otra noticia tenemos? Antes comentar que está como interesante, ¿no? Que haya esa competencia entre los diferentes frameworks para que tengamos buenas opciones. Sí, sí, tenemos Unigui, ahora esto de TMS, tenemos Raudu, que también está poniéndose mucho las pilas, tenemos Delphi MVC Framework, que estuvimos hablando la semana pasada, también existe otro de Delphi Web, creo que sí, o Web Delphi, o no sé cómo se llama, no lo recuerdo bien, pero había otros cuantos más. Interesantes. Este me llamó mucho la atención porque se parece mucho a Unigui, ¿no? Sí, sí, muchísimo, Es bastante muchísimo. parecido. Muchísimo. La verdad no sé yo si tendrá algo que ver o no, pero Sí, porque muchas veces TMS compra otros componentes, pero vamos, no creo que sea en este caso, porque no me ha dado la impresión que haya Sencha por detrás, pero sí, sí, se parece, la idea se parece, la idea sí. exacto. Sí. Pareciera como si fuera Bootstrap, sí, como Sí, comentabas sí, sí. ahora. Por eso digo que no sé qué tiene detrás porque tampoco dejan descargarlo de momento, solamente para aquellas personas que tienen el acceso, el all access, que yo lo El All tuve en su Access. momento cuando hice algunas cosillas con TMS que ya no lo tengo, entonces no puedo probarlo. Bueno, pues vamos a la siguiente.
Como ya es costumbre, publicaron la lista del mes, la lista de blogs del mes, en la que se encuentran esta vez artículos muy interesantes. A ver, esta vez se encuentran artículos como Optimizando ARC de la manera dura por Dalija Pranikar. Ella fue la que hizo un libro de administración de memoria que comentamos aquí en el podcast en episodios anteriores. Y ella siempre nos ha sorprendido con diversos temas interesantes que se mueven alrededor de la administración de memoria. Ella, a partir de ahí, crea distintos patrones de diseño, siempre pensando como en el tema de memoria. A partir de eso va creando diferentes sus patrones de diseño de software. En su libro ella habla incluso sobre el enfoque que le da a sus aplicaciones partiendo desde ahí. Es por eso que en el blog también nos sorprende con este tipo de tips interesantes como el que acabo de mencionar, el de optimizar ARC de manera dura, así le llamó pues al artículo, ¿no? Eso prácticamente es como una referencia a utilizar los atributos para ARC, que son el quick y el unsafe. Es muy interesante el artículo. Como estuvimos hablando el otro día en el vídeo, no es que FireMonkey sea lento en dispositivos móviles, es que hay que cambiar el paradigma y la forma de programar, porque tenemos que tener muy en cuenta todo el tema de la gestión de memoria, todo esto estas optimizaciones y otras formas también de trabajar y de hacer las cosas. ¿Qué otro artículo tenemos? Otro artículo que tenemos ahí en esa lista es un artículo muy interesante como todos los de, no sé si conoces el blog de Grigi. Está dando fuerte, ¿no? Está dando duro, ¿no? Como dices. Ese blog es duro. Y a ver, donde ahí en ese artículo mencionan el patrón de diseño de MVVM, o como le dicen también MVVM, modelo de vista, ¿cierto? Esta es la tercera entrega de esa serie de artículos que le llamaron el kit de inicio. En el artículo muestra un ejemplo pues muy práctico de uso de este modelo de diseño. Bueno, también ese modelo vista modelo, ¿vale? Es model view model, ¿de acuerdo? Pues ese patrón lo que intentamos es desacoplar lo máximo posible la interfaz de usuario de la lógica de la aplicación, ¿vale? Entonces, bueno, intenta hacer una introducción ahí de cómo conseguir eso, porque estamos tan acoplados a la vista que intenta explicarnos cómo quitarnos, ¿vale? Entonces, eso es lo que intenta ahí. Y bueno, Primoz, ¿qué nos trae Primoz? Bueno, Primoz Graveley-Helki ha decidido darle una vuelta de rosca a un artículo escrito hace algunas semanas por Craig Chapman, en el que Craig Chapman hablaba sobre la comunicación entre hilos de ejecución. Y bueno, Primoz le ha incorporado más flexibilidad y buenas prácticas de diseño a los métodos propuestos por Chapman. Ese es un artículo imperdible. De hecho, ahora antes de preparar las noticias aquí en el podcast, me entretuve leyendo el artículo otra vez. Me gustan mucho los temas que propone este autor, ¿no? Y bueno, en fin, pues no menciono todos los puntos de los blogs del mes porque si no se nos va pues el tiempo del podcast en esta sola noticia. Entonces por esto es que solamente he resaltado 3 artículos de los 19 que mencionan en la publicación inicial. Así que hay que entren los oyentes a la página de este episodio número 19 y ahí encontrarán el enlace que los llevará a la lista completa. Bueno, ¿y qué otra noticia tenemos por ahí, Emilio? Bueno, más que una noticia, es un descubrimiento. Que bueno, mirando todas las cosillas que estaban de este mes y que no habíamos hablado de ello, pues, y también que hemos comentado antes de ese framework web de TMS, pues hemos encontrado uno que se llama Daraja Framework y es un framework de tipo HTTP para Object Pascal y es gratuito para uso personal y bueno, si es comercial pues hay que pagar un pequeño importe. Y bueno, os vamos a dejar el enlace en las notas del programa de avarisoft.com, que tiene este framework y también otros clientes para Stomp, ¿vale? Muy interesante. Está interesante este artículo. Yo no tenía ni idea que existía el Daraya Framework. Yo tampoco. Cantidad Yo tampoco de lo novedades sabía. traes hoy, hombre, Emilio. Sí, parece que la suscripción es de 25 euros, pero ahí en el enlace sería bueno pues que los oyentes que lo prueben, lo miren, comenten ahí en el episodio a ver qué tal les parece, ¿no? Sí, porque bueno, tú pagas 25 euros al año por este tipo de suscripción cuando eres individual, cuando programas tú solo. Y bueno, pues lo que sí vas a tener es poder utilizarlo de manera comercial, sin las restricciones de AGPL y bueno, y tendrás también soporte por correo electrónico para todas las dudas que tengan.
Pero más que eso, lo que es probarlo como caso de estudio, ¿vale? Porque al final este framework es como Delphi MVC Framework, como otros de otros frameworks que sean para HTTP. Lo que este framework va a hacer es dar una respuesta a peticiones HTTP. Es decir, cuando tú haces un post, un get, un put, es decir, por ejemplo, si tú pones la URL en el navegador, ¿vale? Pues este framework lo que va a hacer es responderte, porque cuando pones la URL y le das al intro, lo que hace es una petición GET por HTTP. Pues lo que hace es responder a todas esas peticiones. Y también tiene prefijos, sufijos, bueno, tiene contextos, como el MVC Framework, que también tiene pues sus contextos, pero parece que los tienen como organizados o separados también como el MVC Framework, ¿no? Se ve como interesante, hay que probarlo. Incluso hay unos ejemplos con Bootstrap. Habrá que darle un vistazo, habrá que darle un vistazo, pero seguro que va a ser más complejo, ¿vale? Porque al final tanto Delphi MVC Framework como pues la complejidad es que, bueno, tienes el control de todo. No es como ese TMS o ese Unigui que tú lo pones, le pones 4 botones y 4 edits y ya tiene una aplicación, más o menos, ¿vale? En este caso, en la parte frontend hay que trabajársela. Estos de aquí trabajan más como backend. Así es. Bueno, Johnny, nos vamos al tema de la semana. Ok. Esta semana vamos a hablar sobre programación orientada a objetos. Y antes de nada, pues queremos recomendar un libro llamado Object Pascal Handbook de Marco Cantú. También recomendar nuestro curso gratuito de introducción a Object Pascal que tenéis en nuestra web nosolodelphi.com. Y bueno, una vez que hemos comenzado con esta publicidad, entre comillas, porque bueno, son muy interesantes las dos cosas, pues el de Object Pascal, el libro, pues los que sois suscriptores lo podéis descargar de la web de Embarcadero y bueno, os dejamos enlace para descarga. Y también decir que bueno, hablar de programación orientada a objetos pues no significa en exclusiva que tengamos que hablar solo de clases, objetos, ¿de acuerdo? Lo que todo el mundo piensa, sino que debemos de hablar de escribir un mejor código, de seguir unas buenas prácticas, incluso de aprender patrones de diseño, que es una cosa, ¿vale? Los patrones de diseño que te enseñan. Bueno, yo en la universidad era una asignatura que se llamaba Ingeniería de Software y en ella pues nos fueron enseñando diferentes patrones, como por ejemplo uno que se llama Singleton, otro patrón que se llama Builder, otro Prototype, etcétera, ¿vale? Hay una larga lista y de qué manera se implementa. En mi caso, pues nos lo dieron en pseudocódigo y nos dijeron que existía una cosa que se llamaba UML, lenguaje de modelado unificado, y con ellos pues se creaban diferentes diagramas para trabajar con el software, para previamente, antes de escribir código, pues crear pues lo que es la ingeniería, ¿vale? Todos esos planos, todos esos mapas que tenemos, ¿no? Y bueno, ya que estamos hablando de UML y de Delphi, pues si creamos un proyecto con Delphi y donde tenemos el Project Manager, en mi caso a la derecha arriba, existe una pestaña que se llama Model View, ¿vale? Y en cuando se activa, porque te dice que tu proyecto no tiene activado, etcétera, etcétera, ¿no? Lo desea activar, el Model View. Si le dices que sí, pues podemos ver los diferentes modelos que tenemos en nuestro proyecto y los diferentes diagramas que estamos creando en nuestro proyecto. Diferentes diagramas de tipo UML, ¿vale? Por ejemplo, tengo un edit, pues le doy doble clic y veo todas las propiedades, atributos que tiene ese edit. Y si creo un diagrama, pues puedo crear un diagrama de clases, por ejemplo, ¿vale? Entre otros. Y bueno, relacionando una cosa con la otra, pues si abrimos el proyecto y abrimos un diagrama, ¿vale? Un diagrama en concreto, pues pulsando el botón derecho hay una opción que pone Create by Pattern, crear por patrones, ¿vale? Y si pulsamos en él, pues nos va a salir un listado con 23 patrones de diseño que podemos utilizarlo en nuestro desarrollo. Simplemente tenemos que indicarle qué nombre va a tener las diferentes clases. Por ejemplo, el singleton es que el objeto se crea una sola vez en memoria, ¿vale? Muy utilizado, por ejemplo, para tener una conexión de base de datos, ¿vale? Para no tener 20.000 y no tener que hacer, digamos, el truquillo de un data module en tiempo real, ¿no? Es decir, en tiempo real. En
en variables globales, ¿vale? Que eso te cargas un poco la programación orientada a objetos, ¿no? Tener un data module así. Pues creamos un data module de tipo singleton y lo que hacemos es obtener el patrón, o sea, obtener el objeto cada vez que lo necesitemos. Y la primera vez que se llama, pues lo que hace es crearse, ¿vale? Crearse en memoria el objeto. Eso sería lo ideal. Sí, de hecho es como lo más utilizado he visto, ¿no? Lo hemos utilizado en la variable global, ¿vale? Se crea el data module y que todo el mundo tenga acceso a ese data module, pero lo que sí es cierto, dentro de la programación orientada a objetos, eso es pegarle una patada directamente a la programación orientada a objetos y tirarlo por los suelos, ¿vale? A lo mejor he sido muy brusco, ¿no? Pero es así. Pero no, pero es Es así, cierto. pero es lo más utilizado por las malas costumbres que tenemos con Delphi, ¿vale? Pero que lo hacemos todo. Otra mala costumbre que se ha tenido con el tiempo, que uno nota pues en los códigos, diferentes códigos que ve, es que se hace mucha referencia cíclica de las clases. Entonces uno ve que, por ejemplo, tiene la gente un formulario principal, tienen otro formulario secundario y el formulario secundario hace referencia al formulario principal a la vez. El formulario principal hace referencia al formulario secundario. Esto en FireMonkey a veces él te dice error of memory, ¿cierto? Pero realmente lo que te quiere decir es que estás haciendo una referencia circular que está mal desde el punto de vista de patrones. De hecho, yo quería comentar pues en este caso un libro que compré pues hace tiempo que me sirvió mucho de UML, cuando incluso para utilizar esa opción que tú estás mencionando, pero saliéndose un poquito del tema de Delphi, sino centrándonos solamente en UML, compré un libro que me pareció muy práctico porque pues a pesar de que en la universidad te hablan de todos estos patrones y todo esto, siempre es necesario tener como una guía a la mano cuando empieza uno a querer ser organizado, ¿no? Normal, porque también yo en la universidad ni siquiera sabía que era eso de UML ni para qué me iba a servir. Exacto, sí, entonces uno no le pone de pronto el suficiente interés sino hasta que ya empieza a utilizarlo y uno, bueno, se compra su guía y empieza a recordar pues el tema en la universidad, ¿no? Este libro se llama Modelado de software para profesionales con UML 2.2 de Carlos Fontela. Este libro es una guía para el uso y es breve, conciso y mantiene un nivel bajo de formalismo. O sea, ahí te explican muy fácil todo el tema de UML y mientras uno está trabajando con la opción que comentabas del model view, uno va entendiendo cada cosa con respecto al libro y va entendiendo cada uno del tema de los patrones, lo que acabas de comentar también. Sí, porque en Delphi te explica un poquito qué significa cada uno de ellos, pero Ajá. no entra en materia, ¿no? Sí, claro, ya se supone pues que uno sabe qué es cada cosa, ¿no? Porque es un estándar. Así es. Entonces, o sea, quería mencionar este libro porque es como un norte, como un inicio que me pareció muy interesante para cuando comencé a utilizar UML hace algún tiempo, ¿no? O a ser organizado. A ver si lo encontramos, el libro, en Amazon o donde sea y lo ponemos, porque, bueno, le puede venir bien a todo el mundo. Sí, puede venir muy bien. Bueno, ¿qué otro tema tenemos ahí? ¿Qué otra cosa queremos mencionar al respecto? Bien, pues lo clásico, ¿vale? Tenemos que escribir buen código, tenemos que saber esa programación orientada a objetos porque cuando escribíamos aplicaciones o cuando escribimos aplicaciones VCL no lo notamos tanto, pero cuando hacemos otro tipo de aplicaciones, por ejemplo, para aplicaciones para un servidor web, cuando creamos aplicaciones para FireMonkey, pues es el crear buen código y crear código con programación orientada a objetos utilizando genéricos, por ejemplo, nos va a ayudar muchísimo en nuestro trabajo. Cuéntame, ¿cuándo hemos hecho genéricos? Cuéntame ejemplos. Por ejemplo, una lista de autos, ¿cierto? Un objeto auto, ¿cierto? Entonces teníamos una Ujú, lista de autos, entonces tocaba colocar, agregar un auto. Entonces ujú, tocaba hacer un procedimiento que dijera agregar un auto. Pero entonces también tenemos una lista de, por ejemplo, manzanas, ¿cierto? En el mismo programa. Entonces agregar ujú. una manzana. Entonces tocaba hacer procedimientos en la clase de autos para Claro, agregar uno un por auto y arriba. en la clase de manzanas para agregar una manzana y así sucesivamente, ¿no? Así era como antes, ¿no? Ujú. Pero mientras que un genérico, uno dice, bueno, voy a declarar una lista genérica y ahora voy a crear, simplemente cuando estoy declarando una lista de manzanas, utilizo el método Ujú. genérico de la clase genérica, que sería agregar a la lista. Y no tengo que crear un Sí, método para agregar autos, otro para agregar manzanas, no, sí. sino que agregar a la lista simplemente agrega el objeto que sea. Ujú. ¿Tú sabes lo que el truquillo que se hacía para eso?
a crear esa lista y en vez de genéricos, pues usabas de objetos, de Sí, claro. objetos, ¿vale? Y como era el padre, pues tú podías hacerlo, usarlo, ¿vale? Exacto. Y después te pasabas Sí, todo el día haciendo cast, haciendo los casts. Y claro, al final el código pues es más lento, tienes que estar todo el día pues haciendo esas comprobaciones. Oye, es que esto exacto. que es manzana o es coche, ¿no? Y sacándolo. Y entonces se pierde ahí pues En un memoria. tiempo que en ordenadores rápidos no se nota, ¿vale? Pero es cierto que es más ineficiente. Ese es el tipo de cosas a las que tenemos que ponerle cuidado hoy en día con el tema de dispositivos móviles. Por eso, digamos, tenemos que optimizar nuestro código FireMonkey, ¿cierto? Para optimizar esas cosas que antes él simplemente no nos interesaba porque el procesador hacía eso muy rápido. Es que resulta que un dispositivo móvil necesita más cuidado en ese sentido. Entonces, muchas veces esa milisegundo que se va ahí, si utilizamos genéricos y no necesitamos hacer, digamos, el cast, si ese código se va a ejecutar 1000 veces en un segundo, pues ya es un tiempo considerable, ¿no? Ujú. Y no solamente el dispositivo, sino que cuando estamos hablando de un servidor web, no va a tener una petición solo, sino que a lo mejor tiene 1000 peticiones o tiene 2000 peticiones. Ahí sí se nota Exacto. muchísimo. O sea, hay que aplicar eso en todo sentido, en todos nuestros desarrollos. Ahora, eso ya se volvió una obligación realmente. Y bueno, y nos despedimos ya de nuestro 19º podcast. Esperamos que les haya gustado. Y ya saben, pongan valoraciones 5 estrellas en iTunes, recomendaciones en iVoox y YouTube, que hacen que este podcast pueda llegar a más gente y que cada día seamos más. Muchas gracias por escucharnos y hasta la semana que viene.